Bueno, buenas noches, con micrófono, ¿verdad? Buenas noches, gracias por acompañarnos, a los que se van a conectar cuando ya la transmisión esté en el canal de YouTube, que por cierto les cuento que ya casi llegamos a los suscriptores para poder transmitir en vivo. Entonces, para los que vean la transmisión también, si pueden suscribirse al canal, ocupo llegar a 50, ya hay 30 personas. Entonces ya con 50 lo podríamos estar transmitiendo en vivo para que la gente los martes a las 7 de la noche se pueda conectar directamente. Entonces, bueno, vamos a empezar como es de nuestra costumbre, poniendo la reunión en manos del Señor para que Él sea que guíe todo. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, te damos gracias por tu amor que insiste en bendecirnos, en enseñarnos, en transformarnos. Y nos has dejado tu palabra como guía, como dirección, como lámpara, para poder saber qué decisiones tomar, cómo tomarlas, en los tiempos en que tomarlas. Tú eres bueno. Y esta noche queremos disponer nuestro corazón para que tú hables a esa necesidad que tenemos todos, la necesidad de ser alimentados por ti. Gracias por esta casa que nos abre sus puertas también. Bendícenos, bendice a Vilma, a su familia, y permite, Dios, que este mensaje pueda llegar a los corazones de todos nosotros de la manera en como tú lo planeaste. Bendice esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, muchas gracias por acompañarnos. Yo traigo un mensaje, esta vez lo siento ya largo todo, ¿verdad? Traigo un mensajito, que bueno, es un poquito largo, pero del famoso Pedro, el criticado Pedro, el apóstol Pedro, que era un tortero, por así decirlo, pero esas tortas nos enseñan grandes lecciones para la vida. Entonces, quiero compartirles un poco ahora respecto a la necesidad de tener una relación personal con Dios y cómo esa relación nos puede evitar grandes consecuencias en la vida. Pero, como es de costumbre, me gusta dar un tiempo para preguntas también, para ir calentando la noche, y porque además las preguntas es una de las mejores maneras de crecer, porque voy leyendo y al igual que yo, estoy seguro que no entendemos toda la Biblia, entonces yo tuve que hacer muchas preguntas para poder ir entendiendo por qué Dios hizo esto, por qué escribió esto, cuál era el sentido, la razón de esta enseñanza. Toda la Biblia es práctica, toda la Biblia es práctica. Y lo que busco es que podamos utilizar esa enseñanza práctica para nuestro día a día. Hay temas doctrinales que tienen que ver ¿cómo se llama? Con costumbres de la época, con historia, pero al final de cuentas, como dice la Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil. Así que si tienen preguntas, es muy bueno que las hagan para yo poder ir evacuándolas y así todos vamos aprendiendo. ¿Okay? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Estoy leyendo el libro de Job. Me llamó mucho la atención porque habla que cuando los hijos de él, que eran una familia muy prosperada, él era un hombre muy apegado a Dios. Él, cuando sus hijos se reunían en la casa de uno u otro, siempre invitaban a sus hermanas, hacían sus actividades, como cualquier familia, me imagino, pero él siempre venía y hacía sacrificios y cosas a Dios pensando en que si sus hijos en un momento dado habían fallado, habían pecado. Entonces siempre me llama la atención cuando voy por ese libro porque no comprendo muy bien, no sé, porque los papás como que tendemos a hacer ese tipo de cosas por los hijos. Entonces me llamó la atención, quería saber un poco más al respecto. Sí, el libro de Job. El libro de Job, gracias a Dios por el libro de Job, porque el libro de Job nos enseña detalles que si no los entendiéramos, hay enseñanzas que difícilmente podríamos entender el carácter de Dios para con una u otra circunstancia que permitió. Ese caso específico está al principio del libro, de hecho, cuando los hijos de Job en efecto se reunían como familia, pero como usted dice, Vilma, el pasaje dice que el papá Job
buscaba de qué manera hacer sacrificios. Aquí les quiero explicar algo rápido. En el Antiguo Testamento existían los sacrificios de animales que había que matar a un inocente, sacrificar a un inocente para tapar lo que yo había hecho. Por eso es que Jesús, cuando viene Jesús al mundo, es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido en la ley, bueno, desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, dice que Dios los cubrió con pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Tuvo que haber un sacrificio de un inocente. Entonces Dios cubre a Adán y Eva con pieles, entonces murió un inocente por lo que ellos hicieron. Y eso fue algo que se fue repitiendo. Dios establece a las ovejas, los carneros, algunos animales específicos para que a través del sacrificio de ellos y la sangre de ese animal se pudiera cubrir el pecado de la persona. En el caso de Job es un libro que se escribe y que está en el Antiguo Testamento, y Job entiende la necesidad que hay acerca de sacrificios para poder cubrir lo que se ha hecho mal. Ya en esta época ya no son necesarios porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, dice la Biblia. El Cordero sin mancha, el Cordero sustituto por nosotros, ya hizo limpieza una vez y para siempre. De hecho, el libro de Hebreos lo dice así. Dice que él hizo un solo sacrificio, y ese sacrificio es suficiente para la vida completa del ser humano. Entonces, cuando yo acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz, acepto que su sangre me limpia de todo pecado, de aquí para atrás y de aquí para adelante. Y eso es muy importante, porque de hecho ese mismo libro de Hebreos habla de que los sacrificios o sea, este sacrificio perfecto de Jesucristo limpia mi vida de mala conciencia. Porque cuando yo no tengo un perdón completo en mi vida, cuando yo no he nacido de nuevo, como dice la Biblia, entonces siempre está esa sensación de que estoy mal con Dios, de que no tengo perdón completo, de que no he sido completamente perdonado. Entonces la sangre del sacrificio de Jesucristo hizo una sola limpieza para siempre. Cuando yo creo por fe ese sacrificio, entonces ya se establece como lo único. Job en aquel tiempo hacía sacrificios de animales para cubrir por aquello de si sus hijos habían hecho algo incorrecto. Él, como padre amoroso, buscaba de qué manera, digámoslo en un sentido, salvar las actitudes de sus hijos. Sin embargo, Vilma, el libro de Job, en cuanto a ese caso en específico, deja una gran enseñanza. Los padres, por supuesto, que pueden interceder por sus hijos en el sentido de que pueden, reprenderlos, hablarles acerca de el peligro que pueden estar corriendo al ir hacia una dirección o hacia la otra. Pueden orar por ellos. Es una de las más grandes bendiciones que alguien ore por uno. Entonces, cuando un padre está orando por sus hijos, los está cuidando, los está guardando, los está protegiendo. Sin embargo, el mismo libro de Job nos enseña cómo todos somos responsables delante de Dios por lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, tengo que hacer una salvedad. Job es un hombre al cual Dios probó de una manera única. ¿Qué quiero decir? No ha habido otro hombre que haya pasado por las mismas experiencias que pasó Job. Entonces, había un objetivo específico con la vida de Job. Y uno de las pruebas de Job fue que en un día todos sus hijos murieran. Todos sus hijos murieran. Ahora, cuando vemos el pasaje, analizamos que había probablemente algunas malas prácticas por parte de sus hijos, de manera de que Dios no pudo, en un sentido, o no intervino para que el diablo no tocara la vida de los hijos, porque fue el diablo el que se encargó de hacer todo el daño a Job. Es Dios el que pone a Job sobre la mesa de conversación, pero es el diablo el que ejecuta todas las cosas. Entonces, en un momento dado, dice que vino un viento que derribó las paredes de la casa donde estaban reunidos, y las paredes cayeron y los hijos murieron.
Entonces, por más que su papá intentó resguardarlos, hay una responsabilidad de cada uno. Vuelvo y repito, los padres Dios les dio a administrar a sus hijos, pero les voy a explicar algo también. Desde que nacen los hijos hasta cierta edad, por así decirlo, para los niños es muy fácil entender la figura de Dios. Para ellos es muy fácil entender que existe un ser superior, porque vienen de ahí. Entonces, cuando usted habla con un niño acerca de Dios, para ellos es muy fácil entenderlo. Le cuesta más a uno como adulto entenderlo que a ellos. Entonces, sin embargo, para ellos, para los hijos, digámoslo así, desde el momento de la concepción hasta cierta edad, podríamos, no sé, voy a poner algunas edades ahí, digamos hasta los 10, 11, 12 años, 13 años, los hijos ven a sus padres como a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los padres pueden establecer el rumbo perfecto, el rumbo directo de sus hijos como si fuera Dios, porque Dios estableció que los padres tuvieran ese papel, el papel de Dios en la vida de los hijos. Ya llega un momento donde los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y empieza un proceso natural planeado por Dios, que es donde ya los hijos empiezan a pertenecerle a Dios. No es inmediato, es un proceso paulatino, pero que la mayoría han pasado igual. Digo la mayoría porque hay algunos que la pasan un poquito diferente, pero es lo que se conoce como la adolescencia, que es esa época difícil donde empieza una lucha de poderes, pero es Dios diciéndole a los padres en un sentido, ya casi la responsabilidad es de ellos para conmigo, ya no de los padres para con los hijos. Entonces, en esa época, es una época difícil, es una época de encuentro, es una época de roce, donde ya se empieza a dar esa independencia, empieza desde una edad pequeña para que vaya culminando ya cuando los hijos salen de su casa. Los padres nunca dejan de ser padres, los padres siempre pueden estar ahí para aconsejar, siempre pueden estar ahí para guiar, siempre pueden estar ahí, pero llega un punto donde ya son solo eso, alguien que pueda aconsejar, ya no alguien que puede decirle a un hijo qué hacer y qué no hacer, porque ya cada persona toma su propia responsabilidad delante de Dios, y eso es en parte lo que sucedió en la vida de Job, que ya Job, a pesar de que estaba ahí tratando de interceder por ellos, a pesar de que estaba diciendo a Dios, Dios, hice un sacrificio por si mis hijos hicieron esto, lo otro, al final ellos eran responsables delante de Dios por sus acciones. La Biblia dice que todos vamos a comparecer ante Dios, cada uno de nosotros. Yo voy a estar delante de Dios enfrentando mi propia vida, Vilma va a estar delante de Dios enfrentando su propia vida. Yo no voy a ir a enfrentar la vida de Vilma, sino que es ella. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde los padres dan, ¿cómo se dice?, cuenta por sus hijos? Cuando sus hijos están en su potestad, o cuando los padres todavía representan a Dios para sus hijos. En ese tiempo los responsables de dar cuentas a Dios por sus hijos son los padres. Pero cuando ya los hijos hacen el proceso de independencia y salen del hogar, por eso en Génesis Dios lo estableció, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa separación genera una independencia donde ya esos hijos son responsables delante de Dios. Entonces, en resumen, habiendo hecho como un recorrido por todo el Antiguo Testamento y el rol de los padres, en resumen, Vilma, los padres siempre son padres, los padres siempre estarán ahí para sus hijos, pero llega un punto donde ya los hijos tienen que ser responsables delante de Dios por lo que hacen. ¿Cuál es la mejor compañía de un padre para sus hijos? No dejar de orar por ellos. La oración es más eficaz que cualquier guía, dirección o demás, aunque es importante. Si ellos lo permiten, si los hijos buscan consejo, es importante, siempre, darles un consejo, tratar de ayudarlos, pero ya llega un punto donde ya cada quien toma sus propias decisiones. Hace un tiempo atrás me decía un amigo
y lo entiendo. Él me decía, es que como a veces uno deseara como andar detrás de sus hijos en todas las actividades donde están, como para poder cuidarlos. Y yo le decía, lo entiendo, por supuesto, yo creo que todo padre anhelaría cuidar a sus hijos de esa manera. Le digo yo, pero hay una mejor manera de cuidarlos. Envíeles un dron, les dije yo. Y dice, ¿cómo les envío un dron? Y digo, sí, si usted ora por ellos, el Espíritu de Dios anda ahí, como si fuera un dron, protegiendo sus vidas, cuidándolos, guardándolos y demás. Entonces, la oración, hoy vamos a hablar acerca un poco de la oración. La oración, al final, a quien mueve es a Dios. Y Dios sigue gobernando y sosteniendo el universo en armonía perfecta. Así que, ¿cuánto más va a cuidar a los hijos, verdad? ¿Está claro? Okay. Está claro, No sé si hay algo más, algún otro hijo por ahí. Buenas noches. Yo quería saber, digamos, ahí un poco preguntar, hay un lapso, digamos, entre la vida y la muerte, ¿verdad? Que, digamos, el alma de uno, digamos, cuando muere, no va directamente al cielo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en el transcurso del lapso, digamos, cómo queda el alma de uno en ese trayecto hasta que llegue al juicio final? Ok, muy buena pregunta, Cookie. Voy a leerte dos pasajes que tienen que ver exactamente con tu pregunta. Gracias a Dios, la Biblia, en estos temas tan importantes como la vida y la muerte, y digo importantes porque esa fue la razón por la que Jesús vino al mundo, para resolver la vida y para resolver la muerte, así de relevantes para Dios. En Lucas, déjenme ver, en Lucas 16, 19, voy a leer una historia real, voy a leerla rápido para que nos ubiquemos. Jesús cuenta la historia de dos hombres, uno que se le conocía como el rico, porque realmente era una persona con mucho dinero, y el otro sí se identifica su nombre, que es Lázaro. Entonces, esta historia nos va a ubicar perfectamente acerca de lo que pasa exactamente en el momento de la muerte, porque esa es la historia. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, había mucho ahí, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahorita vamos a ver qué hacía Lázaro a la puerta de este hombre. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Ahí está, porque dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, la Biblia enseña que hay dos lugares. Ahora, eso es en este momento. Ahorita te voy a explicar algo que tiene que ver con lo que pasó una vez que Jesús muere. Pero te voy a explicar, vamos a irnos en el momento en el que Jesús está contando la historia, cómo sucedía en ese momento. En el momento en el que yo moría, habiendo creído en un Mesías que iba a salvar mi alma, el que moría esperando a ese Mesías, porque nosotros más bien Él murió, ya Él vino, para ellos iba a venir, que ya estaba ahí, por cierto, era Jesús, pero en ese momento ellos lo estaban esperando. Entonces el que moría, con la expectativa de que un día vendría uno que pagaría mis pecados, el que moría en esa condición, creyendo en eso, dice que iba al seno de Abraham. El que moría sin importarle su relación con Dios,
sin importarle la venida de uno que un día pagaría por su vida, ese dice que iba a ir al Hades. Son dos lugares que están en el mismo sitio, ya lo vamos a ver, dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso sé que el lugar estaba en el mismo lugar. Y este lugar, hay otro pasaje que lo dice, que es el centro de la tierra. Entonces, en el centro de la tierra morían y iban automáticamente los dos para ahí. Solamente que era un mismo sitio, solamente que estaba dividido por una en la Biblia le llama cima, pero nosotros pensamos que cima es hacia arriba. Pero ya les digo, bueno, ahorita vemos, cima con S creo que es hacia arriba, como lo que nosotros conocemos, y con C es hacia abajo, o sea, como un abismo. Ahorita lo confirmo cuando lo vea cuál era cuál. Pero entonces, estaban en el mismo sitio, se podían ver, pero uno era como la antesala del cielo y el otro era el infierno. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro, el que había estado, el mendigo, ¿verdad? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí nos deja muy claro en dónde se encontraba este hombre, en el infierno. Él ya estaba pagando desde ese momento por su incredulidad. Y dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, ahí está, es hacia abajo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este es un detalle importante. Todavía, lo digo, es muy difícil encontrarse un hogar de gente rica que tenga muy buenas relaciones entre los hermanos. Por lo general, el dinero divide familias. Y era tal lo que este rico, este hombre, estaba viviendo en el infierno, que le pedía a Abraham, que aunque ya no podía hacer nada con él, ya no podía ni siquiera traer una gota de agua y ponerla en su lengua, que por lo menos enviara a Lázaro a la casa de sus hermanos. O sea, ese hombre está experimentando tal grado de castigo que él dice: ni a mi peor enemigo le desearía que estuviera acá. Dice: que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ahí está la razón de por qué Lázaro se encontraba en la puerta de este hombre. Le testificaba al rico, y le testificaba. ¿Por qué lo sé? Porque está pidiendo que lo envíe. O sea, era lo que hacía con él, y él nunca quiso escuchar, nunca se quiso arrepentir. Dice: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué increíble, ¿verdad? Y Abraham le dijo a Moisés, y los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo? Moisés y los profetas, Moisés es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que incluye todo el Antiguo Testamento. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros entender también. La Biblia es lo único que Dios usa para transformar un corazón, para lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Ni mi experiencia, ni yo fui al cielo y vine, ni fui al infierno ni vine, que eso no es así, porque ya vimos cómo el pasaje explica que ni uno puede pasar de aquí allá ni el otro allá acá, menos devolverse. Entonces, Abraham le está diciendo: hombre, me encantaría en un sentido hacerlo, pero si no escuchan a la palabra de Dios, ni siquiera si un muerto oliendo azufre se levanta, te van a creer. No es un tema de experiencias, es un tema de fe. Así lo estableció Dios. Y dice: Abraham y los profetas a Moisés y los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Ve que él tiene ese concepto.
De fijo, si ven a Lázaro que se murió y lo ven resucitado, de fijo le van a creer. Y Abraham le dice, no van a creer. Si no le creen a la palabra de Dios, si no tienen fe a esto, no van a creerle a nada ni a nadie. Tanto fue así que Jesús hizo milagros como ningún otro, levantó muertos y aún así muchísimos no creyeron en él. No es un tema de milagros, es un tema de fe. Si no existe Biblia, no hay nuevo nacimiento. Sin Biblia no hay un nuevo nacimiento, no hay una regeneración del alma. Y dice, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ok, ¿qué pasa cuando Jesús muere? Jesús muere y Efesios, déjame buscar el pasaje. Aquí está. Dice así Efesios 1. Aquí es donde confirma que estos dos lugares, el seno de Abraham y el Hades, se encuentra y se encontraba, ya explico por qué hago esa diferencia, en el centro de la tierra. Dice Efesios 4:7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya te explico qué quiere decir eso. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, cuando dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, quiere decir que Jesús, cuando Él muere, Él va a donde se encuentra Lázaro, a donde se encuentra Abel, a donde se encuentra Adán, y a donde se encuentran todos los que han muerto de la muerte de Cristo para atrás. Él va y dice que toma a todos esos que están ahí y se los llevó para el cielo. ¿Por qué? Porque el primogénito de la resurrección, dice Corintios, tenía que ser Jesús. O sea, nadie podía entrar al cielo si no era por un sacrificio perfecto. Y hasta que Jesús pudiera morir en la cruz, ese sacrificio se pudo dar. Así que Jesús fue el primero que ingresa al cielo, y una vez que Él ingresa ya podían entrar todos los demás. Porque todos los demás tenían que esperar a aquel que iban a poder reconocer y decir, tú eres el Mesías. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús, dice Jesús específicamente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo ser humano, para poder nacer de nuevo, tiene que reconocer que Jesús es Dios hecho hombre y que murió por mí. Pero todos estos que murieron antes de Jesús nunca supieron que era Jesús, porque no había llegado. Cuando Él llega al seno de Abraham, ellos lo reconocen y ya pueden confesar con su boca, tú eres Jesús, tú eres nuestro Mesías. Y en ese momento ya tienen el acceso, por así decirlo, al cielo, porque ya se cumplió lo que se necesitaba para poder entrar al cielo, que era una vida perfecta. Y ya se toparon de frente al que la traía y se las quería regalar a todos, así como nos las ha regalado a nosotros. Entonces, todo esto explica que una persona muere y automáticamente, según lo que acabamos de leer, va a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Te lo confirmo con un pasaje más, no me crea a mí. Vamos solo con la Biblia. Leímos ese pasaje y ahora voy con uno último. Dice así. Dice... Vamos a ver, yo sé que es Hebreos 9, déjeme buscarle una concordancia.
Sí, Hebreos 9:27. Estaba buscando el 17, dice así. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, Dios estableció muerte y a partir de ahí vamos a uno o dos lugares. ¿Por qué no vamos a estar, y entiendo el fondo de tu pregunta, por qué no vamos a estar en un lugar a la espera de ver hacia dónde me voy, si a uno o al otro lugar? Porque la decisión a dónde voy se toma en vida, no en muerte. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿cuál es una de las características de la fe? Que es sin ver. Dice que por fe andamos, no por vista. O sea, si yo te digo a vos, por ejemplo, que yo tengo la fe de que tu carro está ahí, si es porque ya yo lo vi, no es por fe, porque ya lo sé. Pero si yo confío en que ahí está tu carro, porque te veo acá, porque veo a tus hijos, y yo asumo que tu carro está ahí, porque esa fue la manera en como vos llegaste sin haberlo visto, yo estoy confiando o estoy teniendo fe de que ahí está. Pero si ya lo vi, ¿cuál fe? Si ya lo vi. Entonces, cuando la persona muere, ya pasa a un mundo espiritual. Entonces ya no hay fe, porque ya todo es por vista. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la salvación es por fe, no por obras. Entonces, Cookie, digámoslo así, la salvación o el lugar a donde yo voy a ir, en el momento en que muera lo determino yo en vida y de manera inteligente. Yo escojo a dónde ir. No es cierto que yo llego allá al cielo a ver si Dios me perdona o no me perdona, porque para eso envió a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Si yo acepto ese sacrificio como lo único que necesito para ir al cielo, creo en ese sacrificio como haz de cuenta que todos nacemos con un traje blanco. Siempre me gusta usar este ejemplo porque es muy práctico. Nacemos con un traje blanco perfecto, sin ninguna sola mancha. Y en el cielo hay código de vestimenta. En el cielo hay código de vestimenta y es blanco absoluto. Si no tengo un blanco absoluto, no entro al cielo. Resulta que el pecado es una mancha que le cae al traje, que no se puede quitar. Si yo tengo una mancha, ya no es blanco absoluto, así que ya no puedo entrar al cielo. El problema es que no es una mancha, está remanchado. Por eso es que yo necesito cambiar de traje, porque el que tengo ya no me sirve. Cuando Jesús muere en la cruz, Él lo que está haciendo es diciéndote, en un sentido voy a hacer como si fuera una conversación. Jesús llega y le dice a Cookie, Dave, estoy viendo tu traje y está un poquillo manchado, ¿verdad? No puedes entrar al cielo, porque en el cielo no te van a dejar entrar así. Hagamos un trato. Véame el mío, está blanco absoluto. Deme su traje, yo me pongo su traje y pago las consecuencias de todas tus desobediencias, y a ti te regalo el traje perfecto. Fue una sustitución lo que se dio en la cruz. Cuando Jesús muere, hizo ese intercambio con la humanidad. El que quiera el traje, Él se lo dio a disposición, pero no todos quieren hacer el cambio, porque es por fe. Algunos dicen, no, yo le voy a poder quitar esta mancha. ¿Cómo? Ayudando a esta persona, haciendo una obra por aquí. Y dice la Biblia que no es por obras, es por fe. Entonces Jesús muere y resucita el tercer día para presentarse la vida de cada uno de nosotros como un regalo. ¿Qué tiene ese regalo? Ese regalo incluye tres cosas. Incluye el traje perfectamente blanco, por si me lo quiero poner. Incluye una factura que dice al final, o sea, está toda la lista de lo que yo he hecho y lo que voy a hacer. Y al final dice, cancelada. Le pregunté a un señor en el Uber que el jueves que iba con él y le digo, dígame algo, si usted tiene una deuda en el banco y yo voy y se la pago, ¿usted tiene que ir a seguir pagando esa deuda? Y me dice, pues no. Entonces, ¿cuál es el sentido de yo hacer algo más para salvarme si ya Jesús canceló la deuda?
Cuando yo hago alguna obra para salvarme y Dios dice, pero no pagué ya yo toda la deuda. Imagínense lo que es llegar al banco y decirle, Señor, es que yo quiero seguir pagando por lo menos los intereses. Y le dicen, pero es que ya no hay deuda, ¿cuáles intereses? Así somos nosotros cuando estamos haciendo algo para tratar de salvarnos. Y Dios dice, no es por obras, es por lo que yo hice en la cruz. Entonces, incluye el traje perfecto, incluye la factura pagada e incluye algo que era lo que yo más andaba buscando, una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo acepto ese regalo, dice la Biblia, que soy salvo por fe. El regalo es un regalo, no tengo que hacer nada por él. Un premio, yo me lo gano, pero no es un premio, es un regalo. Entonces, sin esta decisión consciente e inteligente, porque siempre lo he dicho, Dios es un Dios inteligente. La gente lo ve como algo abstracto, si quiere o no quiere, si me perdona o no me perdona, pero si ya Él explicó cómo podemos ser perdonados. Yo soy el que decido si quiero aceptar su propuesta o no. Entonces, no sé si te queda claro el tema de la muerte, de la eternidad y de nuestra salvación. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Vamos a esperar que pase el río. Voy a compartirles este mensaje. Voy a correr un poco. Un segundo. Les decía que quería hablarles de Pedro, el famoso Pedro el apóstol, que lo vemos en muchas escenas de la vida de Jesús. Quise ponerle como nombre la negación de Pedro, las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. A mí me impresiona mucho entender a través de la palabra de Dios el amor que Él nos tiene, me impresiona mucho. Y muchas veces uno lee la Biblia, lee un pasaje y demás, pero cuando ponemos atención a ciertos elementos de los pasajes entendemos que Dios está tratando de enseñarnos cosas de las cuales tenemos que poner muchísima atención, porque Él está tratando, así como, por ejemplo, como el padre que ama a sus hijos, como el ejemplo que decía Vilma de Job, de la misma manera, Dios, como un padre amoroso, está buscando, diciéndole a sus hijos, por favor, atiendan a mis palabras, porque yo quiero evitarles problemas o catástrofes en su vida. La Biblia es práctica, como les decía, la Biblia es práctica, la Biblia tiene enseñanzas prácticas para nuestra vida. No es que es un libro difícil de entender, es que solamente tenemos que saber y entender cuál es esa enseñanza práctica que hay detrás de cada enseñanza. Pero para eso estamos aquí, para estudiar. A pesar de que Pedro y los discípulos tenían 3 años de andar con él, ellos no entendían quién era ese que andaba en sandalias. Era Dios mismo. Pero las experiencias les fueron enseñando a ellos que Él era Dios, realmente Dios. Y sobre todo, que Él lo sabe absolutamente todo. Ese es Jesús. Jesús es todopoderoso, es Dios hecho hombre, y por ende lo entendía y lo sabía absolutamente todo. Para entender la enseñanza que nos presenta este pasaje específicamente, es importante ubicarnos en la verdad de que este hombre, como les digo, que caminaba en sandalias, era Dios mismo, y que vamos a ver los principios que gobiernan la vida del hombre en sociedad y en lo individual, relacionado en algo específico, y es nuestra relación con Dios diaria, que nos va a hacer, en un sentido, evitarnos o no poder evitar grandes problemas en la vida. Voy a leerles 2 pasajes donde habla acerca de que la Biblia fue inspirada por Dios
y útil para todo lo que necesitamos en la vida. Sin la Biblia vamos como a ciegas, porque ella es la lámpara que guía la vida del hombre. No se trata de inteligencia, se trata de la palabra de Dios que puede dar en el blanco en cada una de las necesidades que tenemos. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia fue inspirada por Dios para nuestro beneficio. Y en 2 Pedro 1, del 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es muy importante que la Biblia sea nuestra antorcha, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Cookie me hacía una pregunta acerca del tema de la muerte y qué pasa después de la muerte, y fuimos a un versículo que lo confirmamos en otro versículo y que lo confirmamos en otro versículo. O sea, la Biblia se explica a sí misma, no tengo que dar mis propias interpretaciones privadas. Por eso te decía, no me crea a mí, vamos a leer los pasajes. De eso se trata, que ella no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que tenemos aquí, y ese es el punto medular de lo de que esta noche vamos a ver, lo que tenemos acá fue inspirado por el que más nos ama y el que nos creó. Así que aquí está todo lo que necesitamos para el día a día. Ahora, vamos a ponernos en contextos con 3 escenas acerca de lo que vivieron estos hombres. O sea, vivieron muchas, pero hay 3 en especial que me llaman mucho la atención porque fueron extraordinarias. Nada más les voy a mencionar los pasajes, no los voy a leer porque se nos hace muy largo, pero uno tiene que ver cuando Jesús alimenta a los 5,000, que dice que ni siquiera contaron mujeres ni niños. Así que podríamos hacer un parámetro entre 10,000 a 15,000 personas alimentados solamente con 3 panes y 5 peces, creo que era. Entonces imagínense, es que vamos a ver, nosotros leemos y lo hemos escuchado tantas veces. Sí, ¿cómo es posible que un hombre haga eso? Entonces usted imagina lo que es estar ahí, siendo uno de los discípulos, viendo que esos 3 panes y 5 peces no dejan de sacar comida. O sea, la escena es para salir corriendo del susto. Bueno, esa es una, que está en Mateo 14, del 13 al 33. Bueno, y también estas otras que le voy a montar. Horas después de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús camina sobre el agua. Es más, dice que se asustaron tanto que creyeron que era un fantasma. Camina sobre el agua. No sé si estamos entendiendo. O sea, eso, por Dios. Película de ciencia ficción. Ellos estaban viendo eso. Y otra fue cuando resucitó a Lázaro con 4 días de muerto ya. Es más, su hermano le dice: Señor, ya de 4 días, ya hiede. Entonces lo ven levantarse de la tumba lleno de vendas. Bueno, yo no sé. O sea, yo quiero haber estado ahí. Era experiencia tras experiencia de este tipo. ¿Por qué los estoy poniendo en este contexto? Porque a pesar de esas cosas que ellos vieron, a pesar de eso, ellos no pusieron suficiente atención a lo que Jesús les advertía. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Una escena en Marcos 9, del 3 al 4, se lo voy a leer, dice así: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así que Jesús leía pensamientos. Es Dios, vuelvo al punto, ningún ser humano ha podido hacer eso. Entonces ellos, los discípulos, no se salgan del escenario de que los discípulos están siendo testigos de cada una de estas cosas, porque ahí es donde quiero que nos centremos. Para alguien que vive estas experiencias era inevitable preguntarse: ¿habrá algo que este hombre no sepa? Claro, yo me imagino lo que era caminar con él también, y usted decía: tuve un mal pensamiento, qué vergüenza, ¿será que me habrá
me habrá escuchado, me habrá leído, me habría, ¿verdad? ¿Habrá algo que no pueda hacer? Levantó un muerto, caminó sobre las aguas. La conclusión inteligente, racional hubiera sido: Jesús no solo sabe, sino que no hay nada imposible para él. Esa es la conclusión inteligente. Pero al final de cuentas vamos a ver cómo no se trata de inteligencia. Vuelvo al punto. Vamos a poner atención a lo que Jesús hizo. Esa es nuestra enseñanza. Pongámosle atención a lo que Jesús dijo. Si este hombre hacía lo que hacía, sabía lo que sabía y lograba tener control aún de lo que las personas pensaban, pongámosle atención a cuál fue su advertencia. Dios busca con esta enseñanza advertirnos de la misma manera que lo hizo con los apóstoles y especialmente con Pedro, y entender que ignorar sus consejos nos llevará a cometer los mismos errores que ellos. Voy a leerles ahora sí donde se va a centrar mucho en la enseñanza. Está en Marcos 14, pero les voy a leer primero del 26 al 31. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Un detalle que se me olvidó mencionarles: esta cena viene exactamente después de la última cena, que por cierto fue un tiempo extraordinario. Jesús pasó un tiempo de compañerismo con los discípulos donde estoy seguro que su corazón estaba a rebosar de amor por Él, de gozo, de todo. Y en ese momento salen de ahí y es esta escena. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí empieza. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, pongan atención a lo que está diciendo Pedro, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús les advirtió a todos cuando dijo: todos se van a escandalizar de mí esta noche, o sea, los incluyó a todos. Pedro inmediatamente buscó defenderse: no, Señor, yo no. Por supuesto, como les decía, yo me imagino el corazón de Pedro hinchado de amor por Jesús después de la última cena, aquel tiempo que compartieron. Cualquiera hubiera podido decir: contigo hasta el infinito y más allá. Pero esto también nos enseña, nos da una gran enseñanza. Bueno, ahorita lo toco. Tengamos claro que las experiencias que nos llenan de gozo, ¿qué puede ser una experiencia que nos llena de gozo? Una enseñanza, una experiencia muy cercana del amor de Dios que manifestó, una gran respuesta a oración. O sea, todas esas cosas son importantes. Por ejemplo, el compartir con otros creyentes acerca del amor de Dios y cómo ese compañerismo puede calentar mucho nuestro corazón. Todas esas experiencias pueden hacer que nuestro corazón se vuelva y digamos hasta el infinito y más allá. Pero eso no hace la vida. Las experiencias o los momentos no hacen la vida. Y esa es la gran enseñanza que nos va a dejar Pedro con esto. Si no ponemos atención a lo que Dios dice, lo único que se va a anticipar son las mismas catástrofes que vivió Pedro en esta escena. Otro detalle a tomar en cuenta es que de manera natural los seres humanos, cuando nos enfrentan sobre nuestro accionar, tendemos a defendernos. Es muy difícil, y aquí quiero ponerlo mayúsculo, subrayado, y quiero hacer énfasis. Es muy difícil tener una actitud de escucha cuando nos están enfrentando acerca de algo que estamos haciendo o vamos a hacer mal. Cuando alguien nos dice: estás haciendo algo mal, o cuidado porque esto te puede llevar a hacer algo mal, es muy difícil que yo tenga la actitud de escuchar aquello. Por lo general nos defendemos. ¿Por qué?
Porque nos cuesta muchísimo que no nos digan que somos increíbles. Es que todos nosotros creemos que somos increíbles y cuando alguien nos dice que no lo somos, toca una perillita ahí llamada orgullo que hace que yo empiece a defenderme. No, es que esto, lo otro. Puro Pedro, no te voy a negar, Señor, no te voy a negar. El orgullo muchas veces es más grande que la humildad. Y esto es una de las grandes enseñanzas que nos dejó Pedro con esto. Pedro debió reconocer en esa afirmación no una acusación, sino una advertencia de lo que se avecinaba. Una, digámoslo así, una advertencia de aquel que me ama y me dice, cuidado, Jesús los ama. Jesús los amaba como nadie más, dio su vida por ellos también, y lo único que él quería era evitarles lo que pasó. Dice el pasaje, ¿y no recordáis? Voy a leerles Marcos 8:18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Esto lo dice haciendo memoria de sus milagros. O sea, Jesús, en un momento, ellos le dicen, es porque no traemos pan, y Jesús les dice, señores, le alimenté 5,000 con unos cuantos peces y panes. O sea, ustedes tienen ojos y no ven, ustedes tienen los oídos y no escuchan. ¿No recuerdan? Jesús les está diciendo, ¿no recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en no recordar? Porque no recordar nos lleva a perder la perspectiva correcta muchas veces. El Salmo 103 nos exhorta a no olvidar los beneficios de Dios, porque eso nos lleva a bendecirlo por sus cuidados y por sus misericordias. Cuando olvidamos quién es Dios, perdemos de vista su amor y su fidelidad. Esto nos llena de orgullo y volvemos a poner los ojos en nuestras capacidades, las que pensamos que tenemos o las que no tenemos, porque podría ser que volvemos a ver para adentro y digo, no es posible, yo no tengo las capacidades, y Dios dice, es que no se trata de tus capacidades, se trata de mí. Tal como le sucedió a Pedro. Pedro creyó que tenía más capacidades de las que tenía y no recordó todas las veces que Jesús hizo milagros, todas las veces que Jesús leía pensamientos, todas las veces que Jesús los maravilló. No recordó eso. Así que él debió haber dicho, pero si este hombre me está diciendo lo que me está diciendo, yo debería poner atención a lo que me dice. Pero al final, como les digo, a veces es muy difícil ceder al orgullo. Pedro no entendía ni siquiera quién era él mismo. Pedro todavía no sabía de lo que él era capaz. Nosotros muchas veces, como les digo, creemos que somos increíbles, pero los errores nos van enseñando quiénes somos realmente y el potencial destructivo que tenemos. Él debió reconocer en Jesús a quien lo amaba profundamente y quien podía conocer hasta los más íntimos pensamientos de su corazón y sus más íntimas intenciones. Vea lo que dice Marcos 9, del 33 al 35. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oigan esta escena. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Imagínense la escena. Ellos vienen allá, en un lado donde Jesús no está con ellos, vienen discutiendo, él nada más los ve discutir y les pregunta, oigan, ¿de qué estaban ustedes hablando? Y Jesús, y ellos nadie le da respuesta porque qué vergüenza quedar así expuesto ante Jesús, y Jesús llega y les empieza a dar una enseñanza acerca de lo que venían hablando. Usted sabe qué vergüenza y qué sorpresa a la vez, o sea, ya ni chismear podrías, tranquilo, porque este conoce hasta lo que yo pienso. Entonces, ese tipo de cosas debieron ser importantes ponerlas digamos, en la escena, pero no sucedió. Ahora, no estoy con esta enseñanza criticando a Pedro, lo único que quiero es que nosotros entendamos que como Pedro podemos cometer exactamente los mismos errores. Ahora el momento ya había llegado y Pedro nuevamente lo olvidó.
¿Se acuerdan que el pasaje decía, y no recordáis? Pedro olvidó, Pedro olvidó, Pedro olvidó, y en esta escena, donde ya llegó el momento de la prueba, Pedro lo volvió a olvidar. La escena lo tiene angustiado, hace frío, pero estoy seguro que ese hecho es lo que menos le preocupa. Él solo quiere mezclarse entre ellos, entre las personas que están ahí. Ya nos vamos a ubicar en la escena. Él quiere mezclarse entre el mundo, pasar desapercibido. Él lo que quiere saber es qué le va a acontecer a su amigo, a su maestro, a su Señor y Dios. Está tan afanado, está tan angustiado que no sabe qué hacer. Y sucede lo que más temía en ese momento, ser descubierto por la multitud. Oye una frase que en unos minutos estoy seguro que lo va a atormentar tremendamente. Tú también estabas con Jesús Nazareno. Marcos 14, del 66 al 68 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En este momento ya estamos unas horas después, cuando ya Jesús fue apresado y ya lo tienen en el patio del sumo sacerdote. Y Pedro, todavía gastando sus últimos cartuchos, se fue a seguirlo. Pero Pedro en este momento no está recordando las palabras de Jesús. Sin embargo, les quiero decir algo. Ni aunque la recordaran, lo que él va a vivir en este momento, ya en este momento ya no lo podía evitar, ni aunque lo recordara. Ahorita les explico por qué ya no lo iba a poder evitar. Las cosas comenzaron a complicarse para Pedro. Era inevitable pasar desapercibido para alguien que siempre estuvo con Jesús. Ustedes saben que esa es una característica. Cuando yo tengo una comunión íntima con Jesús, cuando yo tengo una comunión íntima con Dios, es inevitable pasar desapercibido. La gente te ve y te dice: ¿vos sos cristiano? ¿Cómo es que pueden identificar eso si yo no les he dicho que soy cristiano? Porque es inevitable tener una relación con Dios y que no se note. Pedro ya no podía pasar desapercibido por más que él quisiera. Nuevamente Pedro lo olvidó, su vida estaba en juego, si aceptaba la acusación, su destino podría ser el de Jesús, y su temor era demasiado como para reconocerlo. Aquí hay un detalle importante. ¿Por qué les decía que ya en este momento, aunque Pedro lo recordara, ya no podía hacer nada? La presión que está recibiendo Pedro en este momento por no quedar expuesto ante los que lo están reconociendo es tan grande que ya lo movió a hacer cosas que en otras circunstancias no hubiera hecho. La presión muchas veces nos lleva a tomar terribles decisiones. Y si esa presión no está gobernada por Dios, yo voy a ceder hasta mis convicciones. Si esa presión viene en un momento en donde Dios está gobernando mi vida, Dios puede hacer que a pesar de la presión yo tome las mejores decisiones. Con tal consternación en su interior y angustiado completamente por lo que significa ser descubierto, camina hacia la entrada, por cierto. Empieza a separarse y a separarse y a separarse de Jesús. Primero se estaba acercando para ver qué iba a acontecer con él, pero ya en este momento más bien se está alejando. Y entonces el gallo cantó por primera vez y nuevamente Pedro lo olvidó. Marcos 14, del 69 al 70 dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante al de ellos. Tengo un amigo, y eso es demasiado chistoso. Dice que Pedro, cuando le llegaron a preguntar: ¿tú eres de ellos? Y él le empieza a decir: no, yo no soy de ellos. Sí, tú eres de ellos, nosotros te dimos con ellos. No, yo no soy de ellos. Sí, tú eres de ellos porque tú eres como ellos.
Mi no hablar como ellas. Es que es tremendo. Ya aquí hasta su manera de hablar lo delata. Hasta nuestro vocabulario cambia. Yo recuerdo, les voy a contar algo chistoso. Yo recuerdo que yo antes me golpeaba y jugácate, ¿verdad? Salía todo. Ahora me golpeo, bendito sea Dios. Ya no, o sea, Dios ya controla hasta mis palabras. ¿Por qué? Porque Él transforma todo, Él busca transformarlo todo. Para este momento la criada del sumo sacerdote no estaba conforme con su respuesta y repite de nuevo al verle: este es de ellos. Pedro sin duda estaba en un problema, sabe que ya no es fácil poder contradecir lo que le dicen, sin embargo se esfuerza y lo niega por segunda vez y nuevamente Pedro lo olvidó. Ese detalle no lo pierdan de vista. Pedro está olvidando y olvidando y olvidando 3 años de aquí para atrás. ¿Quién era Jesús? ¿Qué había hecho? Todo. Para este momento Pedro ya sabe que está al descubierto. Esto lo desespera más, no pierdan de vista la presión. La presión me puede llevar de verdad a tomar decisiones de las cuales yo digo: ¿cómo llegué a este punto? Lo que hace que reaccione de manera irracional al escuchar por tercera vez la frase: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero ya no solo es la criada, sino también todos los que se encuentran en aquel lugar, todos ya lo están identificando. Dice Marcos 14, del 71 al 72. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué dice aquí? Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el cante del gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, dice el pasaje. Ya reaccionó, ya recordó, ya es muy tarde, pero por fin, logró estar en el lugar donde Jesús quería que él estuviera desde el principio. ¿Dónde está aquella valentía? Si me es necesario ir hasta la muerte, ¿dónde quedó? Ya en este momento está llorando. No hay duda, Pedro está en un verdadero problema. Ya es evidente lo que está pasando y aunque trate de ocultarlo, él sabe que es imposible convencer a esa gente. De lo contrario, él sin embargo trata de defenderse de la única manera que cree que puede funcionar: maldiciendo y jurando no conocerlo. Y en ese instante el gallo cantó. Yo creo que puede haber sido lo más difícil, que justo en el momento en el que él esté diciendo: maldita sea, no lo conozco, qué golpe al corazón más profundo. Una de las reacciones naturales del temor es la violencia. Es un mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad cuando nos encontramos en ella. Cuando nos encontramos vulnerables, empezamos a atacar, a ser violentos. En la mayoría de los casos en que una persona se enoja y reacciona con violencia es porque en el fondo se siente vulnerable y tiene temor. Ya es una reacción natural. Si Dios no controla nuestras reacciones, no vamos a reaccionar de manera diferente. Este hecho que acaba de suceder en la vida de Pedro produjo una colisión en su interior. Probablemente por un momento se quedó frío pensando en lo que acaba de suceder, en lo que acaba de hacer, y por fin, como leíamos ahorita, Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Se acordó. Cuánto dolor en su mente, en su corazón. Me imagino para él derrumbándose todo. Es que entiéndanlo, tenemos que ponernos en contexto. Pedro había dejado todo por él, absolutamente todo, y en este momento estaba traicionando por quien había dejado todo.
Probablemente pensó en ese momento, lo hice, ¿cómo pude? Lo hice. Y entonces, después de todo lo que puede estar pensando y sintiendo, Pedro decide hacer algo que estoy seguro que termina por destrozarlo. Perdón, Jesús. Dice, oigan, este pasaje aquí me voy a la misma escena, solo que narrada por Lucas. Lucas 22:61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ojo a la escena. Pedro lo acaba de negar maldiciéndolo, y en ese instante Jesús, probablemente Pedro está allá, y Jesús voltea y lo mira. Y dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Su mirada, la mirada de Jesús, reflejaba un amor tan profundo, un perdón tan perfecto, tan eterno, que casi puedo escuchar las palabras de Jesús diciéndole, no te preocupes, Pedro, ya lo sabía, no me tomaste por sorpresa, ya te lo había dicho, ¿lo recuerdas? Hace unas horas atrás, te amo y te perdono, no ha pasado nada. En Mateo 26:75 dice, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice, y saliendo fuera lloró amargamente. No es para menos el dolor tan profundo que está experimentando Pedro, ya no solo por haberle fallado, sino por recordar esa mirada cargada de amor. Y usted mira, Kevin, ¿cómo lo sabe? La Biblia no lo dice. Muy sencillo. Si fuera una mirada de te lo dije, la reacción de Pedro hubiera sido otra. El reproche solamente le mete el dedo a la llaga, solamente le hace más daño a la herida. Pero el amor logra desarmar, quebrar las actitudes orgullosas y tercas que muchas veces tenemos. Por eso estoy segurísimo que la mirada de Jesús para con Pedro fue una mirada de amor y de perdón. Por eso él lloraba amargamente. Me imagino a Pedro corriendo sin parar, deteniéndose, cayendo al suelo, gritando de dolor. No sé, la escena tuvo que haber sido muy dura para él, tremendamente dura. Recordar cada instante lo que había hecho. Ustedes saben que fue tan profundo lo que Pedro hizo y fue tan doloroso para él que Jesús, resucitado, tuvo que restaurarlo, porque aún resucitado Pedro no se perdonaba lo que había hecho. Cuando Jesús llega a la playa donde se encuentran ellos, después de una escena que pasan ahí donde comen peces y demás, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esas palabras, tú lo sabes todo, ya ahora las puede decir con total propiedad, tú lo sabes todo. Porque anteriormente le dejó ver que él lo sabía todo. Y tuvo que restaurarlo 3 veces conforme a las veces que lo negó. Como diciéndole, Pedro, te lo dije desde antes, no tengo nada personal contigo, te amo. Y lo que hiciste no cambia mi amor por ti. Vamos, sigamos adelante. Haber olvidado la advertencia de su gran amigo cuando le decía, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Le pasó una factura carísima, porque no solo debe recordar cada palabra que dijo que era cierta, sino entender que Jesús sabía que los comentarios llenos de orgullo no iban a evitar su negación. Si fuera necesario ir contigo hasta la muerte, no te negaré. Y Jesús, que sabía que ese
es que no es echarle ganas, no es ser decidido, porque eso no cambia las circunstancias. Cuando estamos en un momento de presión, esa decisión no sirve para nada. Lo acabamos de ver. Pero, ¿por qué Pedro llegó a negarlo? ¿Por qué? Y aquí es donde ya entramos verdaderamente a la enseñanza. Todo esto fue introducción y la enseñanza es corta. ¿Qué llevó a Pedro a negarlo? Podríamos pensar que es un ser humano, falla, tiene sentido, todos fallamos. Es más, el apóstol Juan en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es cierto, todos somos pecadores, todos no estamos exentos de fallar. Pero aquí hay un detalle que es lo que esta enseñanza nos quiere dejar para que nosotros no cometamos el mismo error de Pedro. Voy a leerles Mateo 26 del 36 al 43. Aquí se centra básicamente la clave. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cuántos habían? 3. Y oigan a quién se dirige. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí está. Esto que voy a leer es la clave. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora, es muy importante entender que esto que yo acabo de leer es el intermedio entre la última cena, donde todos se pavoneaban hasta la muerte y más allá, y cuando están en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro lo negó. Esta escena es lo que está entre estas dos. Hay horas de diferencia. Así que después de la primera advertencia, Jesús todavía tenía una segunda oportunidad para Pedro. Es la oportunidad para nosotros también. Eso es una maravilla, el amor de Jesús por Pedro, que entre los 12 lo escogiera él para ir con Jacobo y con Juan a orar. Era todavía, como por decirlo así, Jesús gastando el último cartucho para que Pedro no hiciera lo que hizo. Por eso les decía que aunque Pedro lo hubiera recordado ya estando en el patio del sumo sacerdote, ya no podía haber evitado aquella negación, porque donde lo pudo evitar era aquí, en esta escena del monte de Getsemaní, donde Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí estaba la clave para que Pedro se hubiera salvado de que la presión que le iban a ejercer allá pudiera enfrentarla con el poder de Dios y no con su humanidad. Ahora, es un hecho que en este momento hay una lucha espiritual alrededor de esta oración. Me imagino todo el mundo espiritual trayendo cansancio, trayendo sueño y todo a la vida de ellos, porque saben que lo que se está jugando aquí es el futuro de estos hombres. Así que este mundo espiritual, este mundo de demonios, estaban probablemente afectando profundamente la vida de estos 3 hombres que estaban con Jesús ahí. Sin embargo, el poder de Dios está a disposición para aquel que lo quiera. Es más, Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ni siquiera estas palabras, si ustedes asimilan, Jesús les está abriendo su corazón y les está diciendo: muchachos, estoy profundamente triste. Y la lucha espiritual alrededor de ellos es tan grande que ni siquiera estas palabras los hizo perder el sueño. Hay
a todos hemos pasado alguna situación que nos estamos durmiendo y resulta que nos caemos o algo así. Y es tanto el susto que usted como dicen, se espantó el sueño. Bueno, Jesús les está diciendo lo que está diciendo y el sueño no se les espantó. O sea, sí había mucha lucha espiritual. Eso es un hecho. Cuando Él regresa, los encuentra durmiendo. A pesar de haber 3 discípulos, como les decía, se dirigió específicamente a Pedro. Como diciéndole, Pedro, no has reaccionado de ninguna de las maneras anteriores. Por favor, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Pero aún así, no sucedió. Y eso lo llevó a negarlo unas horas después. Fue inevitable. Pedro nunca reconoció en Jesús a quien sabía de antemano lo que iba a suceder. Pedro decidió tomar con ligereza la palabra de Dios. Y esta es la enseñanza. Aquí se resume todo. ¿Cómo estamos tomando lo que Dios nos dice en su palabra? Si somos ligeros en las advertencias que Él nos hace, el descalabro va a ser el mismo de Pedro en nuestra vida. Para eso Dios nos dejó su palabra, para advertirnos y evitarnos golpes de vida que no son necesarios tener. Cuando yo realmente recurro a este libro diariamente, pongo mi confianza en lo que está aquí, me alimento de la palabra de Dios y soy sometido a una situación de prueba o de presión, el poder de Dios que fue alimentado a través de la palabra de Dios y mi relación con Él, me puede llevar a tomar las buenas decisiones en medio de aquella presión. Esa es la enseñanza de esta noche, que su palabra alimente nuestro espíritu de tal manera que no enfrentemos la vida con nuestros recursos, sino con el poder de Dios. Si hacemos eso, podemos estar seguros que en medio de las cosas que no sabemos qué hacer, Dios va a tomar las decisiones por nosotros. Yo en mi vida puedo reconocer momentos donde no he sabido qué hacer, pero su palabra me ha guardado. Es como que va poniendo una cerca, y a pesar de que yo no estoy seguro si los pasos que estoy dando son pasos correctos, al paso del tiempo me doy cuenta que Él me guardó por eso, por mi relación con Él. Pero además, hay una parte donde Él dijo, bueno, voy a leerles un pasaje de Isaías 66, 1 al 2 para observar el tema de su palabra. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Imagínense, Dios está diciendo, yo estoy sentado sobre la tierra. Ese es mi gran poder. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, Dios diciendo, ustedes me van a hacer una casa a mí. Yo creé el universo, me van a hacer una casa a mí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, Él está alardeando de su creación y de su poder. ¿Por qué lo hace? Por lo que va a decir en este momento. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Para Dios es de gran y alta estima una persona que consulta su palabra. Y Él está diciendo, a pesar de que yo hice el universo y yo domino y controlo todas las galaxias, miro con atención a aquel que es humilde, que no es un rico que cree que todo lo tiene y que todo lo puede, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de capacidades. No, es que yo puedo jugarme en la vida. Y ahí vamos, ¿verdad? De descalabro en descalabro, por una simple razón, porque no entendemos que no se trata de capacidades. Así como Pedro no se trataba de capacidades, se trataba de confiar en que aquí está lo que va guardando mi alma. Debemos depender cada instante de su poder para que gobierne nuestra vida. No podemos darle ni una oportunidad al diablo, ni una. Ese sí es poderoso y mucho más que nosotros. Solo que nos hace pensar que no nos tenemos que preocupar, que sí tenemos capacidades nosotros. Ni Pedro, que fue uno de los apóstoles escogidos por Él, ni Adán, que era perfecto. Adán era perfecto y falló. ¿Qué esperanza yo, uno tan imperfecto? Entonces,
el diablo sigue usando la misma estrategia que usó con Adán y Eva porque le sigue funcionando. Nos hace pensar que sí podemos nosotros y nos aísla de su palabra. Y después vemos las consecuencias y decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios dice, solamente porque igual que Pedro, no estás poniendo atención. No estás escuchando mi palabra y mis advertencias. Es necesario humillarnos momento a momento, dejando el orgullo de lado y reconociendo la maldad que hay en cada uno de nosotros, que constantemente se manifiesta la naturaleza caída, la misma que movió a Pedro a negar a Jesús, es la misma. Debo dejar de ver a Pedro como un personaje de la Biblia. Ya les dije, no veníamos aquí a hablar mal de Pedro, veníamos a tomar ejemplo de él. Y hay muchos que dicen, siempre lo he escuchado, yo también creo que es así, aunque no lo creo al 100%, que nadie experimenta por cabeza ajena. No es cierto, no es cierto. Porque hay muchas cosas que yo no he vivido y no porque las he tenido que experimentar por mi propia cuenta. No, solo porque Dios me ha enseñado que no es conveniente para mi vida. Entonces no he tenido que probarlo para experimentar que no era bueno. Y he sido muy guardado en mi vida en muchas cosas. Entonces, si realmente confiamos en Él y tenemos una relación personal con Él cada día, este libro, la oración, estar velando, ¿qué significa velar y orar? De ahí, ¿qué pasaría si yo le digo, Vilma, supe que anda un asaltante en el barrio de ustedes y parece ser por chismes que me llegaron que hoy va a andar por ahí? Estoy seguro que no solo no va a dormir, sino que va a estar aquí como un foco. ¿Por qué? Porque va a estar velando cuándo va a llegar para que no me tome desprevenido. Yo tengo que aprender a conocer mi propia naturaleza. Tengo que aprender a conocer mis debilidades, saber a qué cosas yo soy débil. No sé, un día de estos estaba ahí en casa y pasó una situación donde... Pasó algo, yo te dije hace un momento. Es que se cayó un tanque o algo así. Y nosotros no tenemos un tapón para taparlo. No sé si ustedes tienen para que los den o algo así. ¿Qué hacemos? No sé si los pueden ir a ayudar, por favor. Claro que sí. Ya va. Cualquier cosa me avisas. Termino la enseñanza, ya estaba al final, de hecho, diciéndoles que velar implica conocerme a mí mismo y saber en qué cosas soy débil y depender de Dios orando para decirle, Dios, por favor, guarda mi vida de estas cosas. Si Pedro, Jesús se lo advirtió y él hubiera atendido, le hubiera dicho, Señor, ¿y cómo me puedo librar de eso? Y él le hubiera dado los pasos. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a terminar la noche pidiéndole al Señor que nos dé una actitud humilde y que podamos, como dice el pasaje de Isaías, temer a su palabra. Pero también quiero cerrar nada más con un detalle. Hay personas que escuchan la grabación y yo ahora explicaba un poco al respecto al tema de nacer de nuevo y que es una decisión que yo tomo en vida, una decisión que yo tomo para determinar a dónde voy a pasar el día que muero, a cuál lugar, solamente invitando a Jesús al corazón y creyendo en ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Es lo único que Él me pide que haga. Así que ya entendemos que no se trata de mis capacidades, no se trata de mis obras, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Oír la voz de Dios es oír su palabra, por eso se llama la palabra de Dios. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y les decía al principio que Él entra con un regalo que incluye el traje blanco, la factura pagada y una vida nueva. Así que voy a pedirle a Jesús que entre a vivir a mi corazón como si yo nunca lo hubiera hecho, para que toda aquella persona que hoy entendió que no se trata de sus obras ni de sus capacidades, lo haga y pueda
Jesús empezar un nuevo proyecto de vida en su vida como lo hizo conmigo hace unos años. Vamos a orar para terminar. Señor, hoy entendí que hay una eternidad en uno de los lugares, en el cielo o en el infierno, y que es mi decisión a dónde quiero pasar. Tú diste la vida por mí, estás deseoso de perdonarme. No es cierto que tengo que llegar al cielo para ver si tú estás dispuesto o no a perdonarme, no es cierto, ya lo hiciste en la cruz. Y ese sacrificio me lo ofreces como un sustituto para yo no tener que pagar como lo hizo aquel rico que fue al infierno. Te abro la puerta de mi corazón de par a par, te entrego la administración de mi vida. Ya no quiero seguir viviendo en mi propia prudencia. Hoy entendí que es en tu palabra en donde debo confiar, creyendo que por fe tú vas a entrar a mi corazón, me vas a limpiar, me vas a dar el traje nuevo, blanco, perfecto, absoluto, y a través de esto podré ir al cielo, ya no por mis obras, sino por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque resucitaste el tercer día y hoy te has presentado a mi vida para que tú hagas todas las cosas nuevas. Por último, según esta enseñanza de la vida de Pedro, quiero pedirte que me des un corazón humilde, que el orgullo sea desplazado en mi vida y que yo no me apoye en mi propia prudencia, sino en tu palabra, sabiendo que ella es esa lámpara que me guiará en todas las cosas. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias a los que también se van a conectar. Nada más les recuerdo hablar con Dios todos los días, velad y orad para que no entréis en tentación, decía Jesús. Mi relación con la palabra de Dios y compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso le hará sentido maravilloso a nuestra vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo martes. En nombre, aquí en el mismo lugar. Buenas noches.